El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega ni alforja ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en esta casa, decid primero: paz a esta casa. Y si aquí hay gente de paz, descansará sobre ellos nuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que tenga, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entréis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os ponga, curad a los enfermos que hay y decid: está cerca de nosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el pueblo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado los pies, nos lo queremos acudir sobre vosotros. De todos modos, sabéis que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los enemigos volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se meten en tu nombre. ¿Qué les contestó? Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os harán daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os ofrecen los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Ante todo llega la certeza de estos 6 años mandados de automático. De estos 6 maravillosos años de descanso en la astronomía. Y también de todo lo que me deja así. El demande, ayude sobre todo a mí y a la nueva familia. Ayúdame a ver que está fuera de la astronomía y no puedo morir en cada crisis. No dices, mai se sentiva en part i participen en tres esperits, però
enseñanzas y tan de amor a tú. Madre mía, ves que la misma nueva vida, cuál es para ti tan respetuoso, es una detalle. Un siempre con respeto, con gratitud, no solamente de esta escuela, pues ya es una cosa grande de esta escuela, tan respetuoso, siga tan buena como aquesta que ara estic visquent. Ajuden a tindre una bona vida cristiana i familiar. També t'agraïm la casa, la família, els professors, el director, religiosos i mandat. Ajuden a tindre uns bons estudis, una bona família de major, ja projecte de futur, i un bon risc. I demano per tots, per tot el món, i sobretot per les famílies, professors, directors, religiosos i amics. Que bonito. Bueno, que se ha agradecido lo demás igual, cada uno batiza de una manera, pero todo el que lo mismo, palabras distintas. Madres de los desamparados, te doy gracias por estos 5 años que he pasado por sus pies. Es necesario subrayar cómo se valora todo. Por las penas y tomar tiempo de Dios de los días que tú me olvides. Y ya no necesitas obligar sin cargar a un cabello y a una de nosotros. Pero ahí con tanto cariño que los subraya necesario. Debes jurar que nunca te olvidará, ni te olvida ni te olvidarás. Como está destinado a la declaración de Madre, te agradezco estos años que he pasado mano con mano. Aquellas sonrisas, aquellas lágrimas, aquellos compañeros y tantas cosas que agradecer de verdad. Te pido que los tuyos son personal. No dejes que me aparte de ti. Son peticiones de gratitud, unas con detalle de delicadezas, pero van a fondo para que de la vida y tienen trascensión a través de la misma de nuestra madre. Dedicades que Virgen, Madre mía, a ti, que me has escogido entre tantos niños, entre todo el mundo, porque más de lo que he ido en el mundo, que sea la mujer de esos jóvenes ya, esa nuestra la cerquita del Señor, ese ambiente de formación, un cuidado de dedicación. Te doy gracias por este instante inolvidable de nuestra vida y te pido para que me des cuidado. Hermanos, que me han educado estos años. Bueno, sobre todo te pido que me ayudes muchísimo en mis estudios y al futuro de aplicarlos todos y lanzarse a ser una persona muy bien preparada para hacer una sociedad, pasar por el mundo, este mundo de falta de responsabilidad, siendo muy responsable ante la postura de quien lo da cuenta de lo que es puesto en nuestras manos para bien esto, pero para bien de los demás. Madre, gracias por estos años que me has dado en la escolanía, también por la educación y la formación humana que me has ayudado a recibir. Madre, que es encontrar con Jesucristo, que da grandeza al hombre. Nadie como Jesús que engrandece al hombre y da capacidad para ser felices porque nos prohíbe ser egoístas. Te pido que me des fe, justicia, fortaleza y esperanza, que en mi mano esta querida reflexión militar, tu hijo. Para realizar esta obra, continúe colaborando constructivamente en el bien de la escolanía de todos nosotros. Con nuestros profesores, para que el Señor les ilumine y sigan formando correctamente las inteligencias de los escolares y sean sin cargar de parte de bien de nosotros. Y sus 15 almas consagradas a Él en esta congregación. Y sigan cuidando con abnegada entrega y cariño esta escolanía. Roguemos al Señor. En nombre de mis compañeros, que ahora nos despedimos como escolares, le pido a la Madre de los Desamparados nos conceda la gracia de ser fieles al don que hemos recibido de estar estos años tan cerca de ella. Roguemos al Señor. Para que todos los escolares que forman y han formado parte de esta escolanía no nos encontremos nunca desamparados ni solos y seamos
demos ejemplo de vida cristiana en los ambientes en que nos encontremos. Roguemos al Señor. Por los niños de la escuela